Vamos a ver cómo se clasifican o cómo son físicamente los resistores. Específicamente, hoy vamos a ver lo que son los resistores y lo que es la resistencia. En este sentido, resistores corresponden a los elementos físicos, los dispositivos que físicamente se utilizan como resistencia, y la resistencia es la propiedad física que se define como el grado de oposición al paso de corriente de cualquier dispositivo. Entonces los resistores ustedes ya han trabajado previamente y saben que el símbolo que hemos utilizado para resistores es este. Hay otros símbolos, es decir, hay diferentes nomenclaturas dependiendo de la que se utilice, pero esta es la más habitual y se coloca la letra R. Si hay varias resistencias en un circuito, entonces se utilizan los subíndices para distinguirlas, pero este es el símbolo. Físicamente, ¿cómo lucen los resistores? Eso ya es otra cosa. Entonces, la apariencia física de los resistores la pueden ver usted aquí en la página, en la cámara web. Ustedes pueden ver acá resistores de diferente tipo. Escojamos uno en particular. Por ejemplo, si yo tomo esta resistencia de acá, esta, ¿verdad? Aquí está. Este resistor, esta resistencia es pequeña. Entonces, este es mi dedo índice. Ustedes ven, mi dedo índice, y comparen el tamaño que tiene con respecto precisamente a mi dedo, que es la referencia. Este es un esfero que utilizo. Noten ustedes el tamaño que tiene, es bastante pequeña. Las hay de diferentes tamaños. El tamaño no necesariamente tiene que ver con el valor en ohmios de la resistencia, pero este es el elemento físico. Entonces, obviamente, el símbolo lo podemos asociar pues a su distribución. Verán que tiene dos terminales metálicas, estas dos, ¿no? Esas dos terminales, como pueden ver, son las que le permiten conectarse con otro dispositivo. Entonces, para las diferentes combinaciones de resistencias que se vayan a hacer, asimismo se van a interconectar. Por ejemplo, si yo voy a conectar resistencias en serie, entonces hablemos más exactamente de resistores, porque ese sería el nombre técnico. Resistores en serie. Recuerden, resistores sería el nombre técnico que se le da al dispositivo físico que tiene una resistencia fija o constante. Los resistores en serie también se llaman resistencia en serie porque ya se nos acostumbró, ¿cierto? Entonces, si colocamos dos resistencias en serie, digamos aquí, llamemos a esta. Entonces, aquí tenemos una resistencia que llamamos R1 y a esta llamémosla R2. Entonces, por este momento no nos preocupemos por el valor de la resistencia. Lo que nos interesa es la conexión en serie. Aquí están conectados en serie, recuerden, dos resistencias están en serie. Si la conexión de un extremo a otro solo tiene un camino para pasar a través de las dos. Entonces, las dos resistencias están en serie. Por lo tanto, si vemos otra vez, en este caso, el video, si voy a tomar otra resistencia para conectarla en serie, ¿verdad? Entonces yo tendría que tomar otro resistor, cualquiera sea, digamos en este caso sería R1. Esas dos resistencias están en serie, pero para conectarlas yo necesito que sus terminales hagan contacto. Entonces voy a correr un poquito la cámara y vamos a comparar entonces aquí. Si ustedes miran el video, si miran la foto, ustedes pueden ver ahí que efectivamente tengo dos resistencias. La conexión se da por el contacto entre estas dos terminales, es decir, entre esta terminal, esta sería R1, esta sería R2, ¿cierto? No me preocupo por ahora por los valores. Lo que sé es que el montaje de esta resistencia, para que se cumpla, que es una resistencia serie, hay que conectar estas dos terminales. Hay varias formas de hacerlo. Podemos hacerlo doblando los terminales metálicos y conectándolos para que queden en serie como se indica en el esquema. En este esquema, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Esta sería la conexión serie, que es lo que yo estoy mostrando. Entonces, yo tendría que hacer algo como lo que voy a mostrarles en pantalla. Por ejemplo, eso es lo que he hecho. Lo que he hecho es enroscar las terminales para que en efecto, si este es R1 y esta de acá es R2, entonces ustedes pueden ver que se cumple que de este extremo a este extremo solo hay un camino por el que fluye la corriente. Noten que la disposición física de los elementos no es tan ordenada como se ve en el diagrama, es decir, como ustedes lo pueden ver acá. Ustedes pueden ver que aquí, en esta representación, aquí donde está la flecha,
los diagramas siempre tienen una mejor presentación o incluso son más claros que los elementos físicos. Por eso recurrimos a simbología. La simbología siempre debe ser más clara que el montaje físico. Y es algo con lo cual nos tenemos que acostumbrar a trabajar. Primero debemos tener claro el diagrama de conexión y de hecho en este curso va a ser importante que para cualquier montaje primero se tenga un diagrama de conexión y posteriormente se hace el montaje físico. Cualquier montaje físico que no esté soportado por un diagrama de conexión, eso va a producir bajas en las notas de las actividades a realizar, ¿verdad? Entonces, dándonos cuenta, las resistencias conectadas en serie estarían de esa forma. Si yo voy a conectar resistencias en paralelo o resistores en paralelo, hablemos de resistores en paralelo, estamos hablando de resistencias que se conectan de la siguiente forma. Es decir, la representación, entre otras, podría ser esta. Entonces, esta sería R1, llamémosla así, R1, y aquí tendríamos conectado R2. Esta es una conexión en paralelo. Recuerda que la conexión en paralelo se distingue porque las dos resistencias se conectan extremo con extremo, es decir, para la disposición geométrica que vemos acá, R1 y R2, sus terminales de la parte superior se conectan acá y las terminales de la parte inferior se conectan acá. Entonces tenemos dos puntos de conexión. Tenemos una conexión acá, como pueden ver, aquí se unen las dos resistencias y el otro extremo se unen aquí las resistencias. Esos son los nodos de conexión. Ahí esas dos resistencias están en paralelo. Físicamente, si yo quisiera hacer la conexión, tendría que hacer lo siguiente. Miren entonces cómo sería la conexión. He unido lo que es simplemente unido las patas a través de una torsión, he entrelazado las terminales inferior en la pantalla y superior. Así están conectadas en paralelo. Entonces, entre este punto, entre esta conexión o nodo de conexión que está aquí y el nodo de conexión que se ve acá, las dos resistencias están en paralelo. ¿Ok? Entonces, noten cómo es geométricamente más ordenado el esquema, a pesar de que no es una maravilla en el dibujo, pero sin embargo es más claro. Hay más claridad cuando uno interconecta los elementos. Ahora, hacerlo manualmente, como lo he mostrado en los videos, no es la mejor manera de entrelazar circuitos, sobre todo cuando tenemos redes de resistencias en sistemas mixtos. Entonces se utiliza un aparato que se denomina el protoboard. El protoboard es una tarjeta para montaje provisional de circuitos y más o menos quiere decir algo como montaje de prototipos o tarjeta de prototipos. Ese es el significado. Un protoboard tiene la siguiente apariencia. Exactamente, esto es un protoboard comercial que se encuentra disponible en cualquier almacén de artículos de electrónica. Entonces, esta tarjeta básicamente tiene una cubierta plástica. En la parte posterior, oculta aquí, por debajo de esta placa o entre la cobertura plástica que ustedes ven y esta pieza metálica, placa metálica, hay una serie de conectores que internamente permiten que estos huecos tengan conectividad bajo cierta disposición. Entonces ustedes pueden ver que aquí esto es básicamente una matriz de puntos, Entonces, ¿cómo están o cómo está conectada esa matriz de puntos? Vamos a analizar entonces cómo es que se da la conexión a través de este dispositivo o de esta tarjeta de prototipos. Bueno, el protoboard tiene esta apariencia. Aquí hay una serie de agujeros dispuestos de forma rectangular, en línea recta. En el fondo de esos orificios plásticos que vemos hay unas cintas metálicas que permiten poner en contacto un grupo de hileras de estos huecos. Entonces, hay tres zonas principales que podemos distinguir, que serían la parte superior. En este caso lo que voy a redondear aquí, esto que ustedes ven acá, esta parte superior, se llaman los buses principales. Generalmente se utilizan para interconectar la alimentación de baterías preferiblemente. De igual forma, también tenemos aquí, como ustedes pueden ver, el bus inferior. Y la zona central, aquí tenemos una zona central, que es donde se suelen conectar los dispositivos electrónicos en su mayoría. Esa es básicamente la disposición. Ahora, la disposición que se da generalmente consiste en, entonces,
Los buses principales, y dependiendo de la marca de protobar, internamente tienen en el fondo unas líneas metálicas o cintas metálicas a las cuales cada uno de estos huecos permite conectar. Entonces tenemos que los buses, el bus superior, que sería esta línea aquí, esta hilera de huecos, está conectada como la indico acá a través de esta raya. Lo mismo el bus inferior. El bus inferior se interconecta de esta forma. Hay una cinta metálica que une todos los huecos de esta hilera. De igual forma acá, como pueden ver, lo que constituye que en cada bus o en cada sector superior e inferior tenemos 4 cintas o 4 hileras diferentes de interconexión. En la mitad, o sea, los elementos de la mitad, que es la zona más amplia, la interconexión se da en este sentido. Todos los huecos de esta hilera, todos estos, se interconectan en el fondo. Hagámoslo bien. Entonces, estos huecos se interconectan en el fondo, ¿sí? Estos de acá están interconectados, estos de acá interconectados. Solamente los huecos que van desde este punto hasta este punto, estos 5 orificios están interconectados en el fondo gracias a una cinta metálica. Aquí hay otra conexión, pero noten que hay precisamente un canal en la mitad donde se parte o se rompe esa conexión. Es decir, los 5 huecos de acá, esta hilera y esta hilera, no están interconectados, son 2 cintas metálicas diferentes. Y así a través de todo esto. Cualquier hilera de huecos en sentido vertical, según su pantalla, tendría esta forma. Bueno, soluciona el inconveniente de la falta de carga, entonces retomo. Estas líneas, estas hileras, estos huecos, todos estos huecos que pertenecen a una misma hilera, están interconectados entre sí. ¿Sí? En el fondo hay una cinta que lo permite. Lo mismo ocurre acá, pero recuerden, este surco que está en la mitad, este surco que voy a poner de otro color, este de acá, esto es un surco que nos indica que se interrumpe la conexión de una hilera de la parte superior en la zona central con respecto a la hilera inferior. Están totalmente desconectados. Entonces ustedes pueden ver aquí que tenemos 4 líneas distribuidas con 2 una encima de la otra acá y otras 2 en este punto, es decir, lo que ustedes ven aquí sería más o menos de esta manera. Entonces cambiamos el color aquí, ustedes pueden ver, estas son 2 hileras y cada una de esas hileras es independiente de la otra, no está conectada. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces una animación que es un poquito más gráfica y nos permite trabajar mejor. Voy a proceder a utilizar un programa que se llama Fritzing, que es más útil para que ustedes vean cómo es que se hace la conexión. Aquí ustedes pueden ver que esta animación es mucho más clara respecto a la versión de fotografía. Aquí se puede ver claramente los huecos, ¿no? A ver, una manera de saber que están interconectados simplemente es, si ustedes recorren en este sentido todos los orificios, todos ellos van a estar conectados, ¿verdad? Todos ellos. Recuerden, la conexión se hace de esta forma. Dependiendo del protobar, tal vez ustedes no lo vean, ¿verdad? Porque la foto no es de alta definición, la cámara que ustedes están viendo no es de alta definición. Ustedes ven aquí que debido a la falta de resolución, no se ven unos números, unos indicadores que sí se ven en la animación, que son estos. Ustedes pueden ver que aquí hay una serie de números con los cuales se organiza la conexión. Esto es para lograr hacer montajes muy complejos con gran cantidad de dispositivos, a partir de los cuales uno hace la conexión. Si ustedes se fijan aquí, ¿no? Cada uno de estos huecos se le puede asociar un valor numérico, ¿no? Entonces, por ejemplo, este orificio es A, sería 1, en este caso, o A menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Es una forma de hacer una identificación de los nodos que hacen parte de un circuito, para poder relacionarlos y hacer un mapeo en buen estado del elemento, ¿no es cierto? Bueno, pero recuerden, aquí la prioridad es que todo montaje se hace a partir de un diagrama de circuito. Entonces veamos, por ejemplo, voy a utilizar aquí la vista que se llama partes, ventana partes, aquí, donde yo puedo encontrar los elementos. Este software se llama Fritzing, no es un simulador, simplemente es un software que nos permite hacer montajes, pero no probarlos, no hacer una simulación de su complejidad. Entonces vamos a hablar de resistores. En inglés,
Damos clic acá y nos sale una serie de opciones que de alguna manera relacionan la palabra resistor. Entonces, si yo arrastro desde acá, mantengo clic sostenido y arrastro desde acá, ustedes pueden ver el símbolo asociado. Noten que por defecto, en este caso, estoy hablando de una resistencia que tiene el símbolo, como pueden ver, R1. Este es el símbolo, efectivamente, representa una resistencia de 220 ohmios. A ver, si yo tomo otra resistencia, no voy a hacer caso en este momento del valor, el valor en realidad no es importante por ahora, ¿no es cierto? Es cómo conectarlos. Entonces, si yo voy a conectar en serie estos dos elementos, tendría que hacer un puente entre este punto y este punto, ¿verdad? Vamos a mejorar ahí la conexión. Listo. Esto ya es una conexión serie. O sea, ahí las dos resistencias están conectadas en serie y la resistencia se mediría entre este extremo y este extremo. ¿Cómo hacer el montaje de esto en el protoboard? Entonces ahí es donde vamos a hacer nosotros. Voy a mostrarles a usted acá y luego lo explicaré en el esquema. Entonces, en el protoboard físico voy a conectar dos resistencias. Esta va a ser la resistencia R1 y esta otra va a ser R2. Ahí están las resistencias, como ustedes la pueden ver. Entonces, para hacer la conexión que se muestra, voy a utilizar lo siguiente. Recuerden, para que estén en serie hay que conectarlas, hay que hacer que estas dos terminales, las de la mitad, entren en contacto, ¿verdad? Según el esquema que vimos. Entonces esto es sencillo. Simplemente coloquemos la terminal, simplemente una de las terminales, las introducimos, insertamos la terminal en uno de los orificios, ¿cierto? En dos orificios que no estén interconectados entre sí. Recuerden que aquí la continuidad, es decir, todos los huecos de esta hilera que estoy mostrando acá, todos estos huecos tienen continuidad. Esta otra hilera es independiente, no hay continuidad entre esta hilera y esta de acá. Entonces, voy a tomar la terminal de la otra resistencia y voy a colocar esa terminal en un hueco de la misma hilera vertical, o sea, así. Y este lo voy a colocar en una hilera de la parte inferior de la zona central. Ahí ustedes pueden ver. Ahí lo que tengo entonces es la conexión serie. Vamos a acercar, voy a acercar un poco la pantalla para que ustedes vean. Noten ustedes que las dos resistencias quedan conectadas en serie tal como indica el esquema, donde esta sería R1 y esta sería R2. Entonces aquí vemos que en efecto las terminales, esta terminal y esta terminal están haciendo contacto y por ende el tránsito de la corriente sería desde este extremo, como hay continuidad acá, seguiría por este hasta este extremo, de este extremo a este no hay continuidad. Vamos a hacer ahora en el simulador. Bueno, volviendo al simulador, entonces tengo dos resistencias. Este es el resistor R1, este será el resistor R2. El valor por ahora no es importante, me interesa hacer la conexión. Recuerden entonces, aquí está, bueno, aquí está el nombre diferente, no importa, vamos a acomodarlos para que se ajuste a lo que dije. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la resistencia y la introducimos acá. Noten que cambia el color. Noten que en este simulador automáticamente cambia el color. De hecho, a través de esta coloración nos muestra todos los orificios de la línea vertical que están en contacto. Eso es para ayudarnos a entender cómo están interconectados, ¿no? Significa que cualquier hueco de esta hilera está haciendo conexión con esta terminal, así como cualquier hueco de esta hilera también lo hace. Bueno, ahora vamos a traer la otra resistencia. Esta resistencia la vamos a girar 90 grados para que quede dispuesta correctamente y para que haga conexión entonces la voy a insertar así. Noten ustedes que ya con ese solo hecho ya estoy haciendo la interconexión, es decir, aquí esto ya está conectado, ya hay una conexión a través de esta terminal y estamos cumpliendo lo que se muestra en este diagrama. Voy a hacerlo aquí abajo, es decir, la conexión en serie, perdón, estaba mostrando algo que no, era aquí en el esquema, ¿no? Es decir, la interconexión de estos dos. Entonces recuerden ustedes que aquí la conexión de estos dos ya se hizo. Ahí están conectados debidamente. Vamos a hacer oficial esa conexión. Listo. Aquí en el esquema le podemos dar tránsito a líneas rectas, ¿verdad? Ángulos, rectángulos. Listo. Ahí estaremos haciendo esta conexión. A ver,
Hay diferentes formas de conectar en serie. Por ejemplo, aquí podríamos girar esto en sentido antihorario, así, para que quede de esta forma, ¿cierto? Igual la conexión sigue siendo serie, ahí no ha cambiado. Yo puedo procurar que el montaje físico se parezca al montaje del diagrama, eso facilita las cosas. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a girar contra las manecillas del reloj. Noten que ahí continúa la conexión. Ustedes pueden ver que es exactamente lo que acabé de hacer, ¿verdad? Ahora, ¿yo qué puedo hacer? También puedo interconectar aquí. Si usted las conecta de esta forma, aquí ya se perdió la conexión, ¿cierto? En el esquema están conectadas. Pero para que haya una unión acá, yo tengo que tomar un cable y con un cable unir aquí. Ahí está. Con este cable yo estoy haciendo puente entre estos elementos. Noten que se iluminan los orificios para ayudarme a entender cómo es la conexión. Entonces, hemos unido aquí, en este caso R1, con R2, sus terminales del medio, ¿cierto? A través de este cable, como se indica aquí en este esquema. Es decir, para que físicamente la conexión sea similar. Es decir, el diagrama de conexión, diagrama eléctrico, en este caso es igual al montaje físico. R1 está a la izquierda, R2 está a la derecha. Recuerden que los valores no son importantes. Y este cable lo único que hace es extender la línea, ¿no? Ya que un cable no tiene ningún otro significado más que el de las líneas que unen elementos. O sea, esto vendría a ser el cable. Independientemente de qué tan separado esté, noten que la conexión se conserva, ¿no? Ya sea que lo estire allá. En el diagrama de circuito, la posición de los cables no es importante, ¿no? O más bien, representar, hacer simbolizar los cables no es importante, porque ellos lo que quieren decir es interconexión, líneas de conexión. Eso viene a representar los cables. Bueno, entonces, voy a hacer el mismo montaje, es decir, unir, mantener en serie estas dos resistencias, pero entonces separándolas, pero interconectando sus terminales a través de un cable. El circuito va a ser exactamente el mismo. Entonces, aquí tengo las dos resistencias originales. Aquí lo que voy a hacer es separarlas, es decir, voy a colocarlas en otra conexión, en este caso acá. Si ustedes quieren, ustedes pueden usar aquí una de estas pinzas pequeñas para agarrar y darle más firmeza al contacto, es decir, para poder introducir las terminales mejor en los orificios del protoboard. Ya. Eso. Y aquí. Miren que los elementos físicos nunca están en la misma disposición. En ese momento están desconectados. O sea, los dos elementos que ustedes ven están desconectados, porque están insertados en orificios de hileras diferentes. Para conectarlos hay que hacer un puente. Y para eso entonces vamos a seleccionar, puede ser este alambre. Esto simplemente es un alambre común y corriente que lo he doblado especialmente para unir estos elementos. Listo, ahí está. Entonces ahí ya he utilizado entonces, como ustedes pueden ver, ese alambre ya me permite interconectar las dos resistencias. R1, esta de acá, y R2, esta de acá. Bueno, vamos a hacer ahora un esquema de montaje un poco más complicado. Este circuito ya es más complicado. Ustedes pueden ver que aquí ya contamos con 4 resistencias y vamos a hacer la conexión que está indicada acá. Noten que las 4 resistencias están colocadas. Aquí está R1, R2, R3 y R4. Entonces, vamos a hacer el montaje en el protoboard. Para eso entonces tendríamos que hacer la conexión que vemos aquí, ¿no? Entonces, en este caso ya hemos introducido estas resistencias. Este simulador tiene la ventaja que él me permite crear el esquema y a partir del esquema genera también las piezas físicas. Entonces, ahora, en este momento vamos a hacer o ejecutar el montaje de la manera más apropiada. Vamos a girar, ahora sí. Girar en contra de las manecillas del reloj. Ahí está. Listo, y colocamos esto acá. Vamos esta también a moverla. Voy a girarla. Y vamos a colocarla aquí.
Noten que me estoy guiando a través de los orificios que se ponen de color verde porque me indica que la conexión, todo esto está interconectado gracias a que este cable ha puesto en puente los 5 orificios de esta línea con los 5 orificios de esta otra. Entonces, esta resistencia se puede colocar en cualquiera de los orificios de acá o en cualquiera de los orificios libres que quedan aquí. Listo. Nos falta hacer un puente acá. Ahí está. Y esto lo que voy a hacer es... Este es lo que llamo un punto de prueba, ¿no? Esto no es nada del otro mundo. Perdón, aquí quedó mal. Borremos eso y ahora más de interconectar aquí. Eso. Ahí está. Esa sería una forma de hacer el montaje. Miren que lo que he hecho es tomar estas resistencias, unirlas. Este es R3, como ustedes pueden ver el esquema. ¿Sí ven? Entonces miren que R1, R2 y R3 se unen en este punto, que sería toda esta sección. Esto es lo que se llama un nodo de conexión. Toda esta área, todos estos lugares, todas estas superficies o todo el conjunto de líneas donde se interconectan dos o más dispositivos es un nodo de conexión. Entonces aquí por ejemplo estas dos también tienen nodo de conexión. Este cable de acá pues está simplemente para indicarnos que hay conexión efectivamente. Entonces voy a hacer el mismo montaje aquí en físico. Vamos a ver. Entonces ya tengo las dos resistencias R1 y R2. Voy a seleccionar dos resistencias al azar, R3 y R4. Entonces digamos que esta es R3. Entonces voy a tomar aquí las puntas y voy a insertar que se vea más o menos similar a lo que se hizo en el montaje en físico. A ver. Muy bien. Y tomo esta otra, la insertamos acá. Aquí está. Con la pinza es más fácil manipular así. Listo, entonces este vendría a ser R3. R4, de acuerdo al esquema, es una resistencia que viene en esta terminal que estoy señalando acá con el dedo. Es decir, viene aquí. Entonces voy a tomar una resistencia también, voy a seleccionarla. Recuerden que por ahora, para este ejercicio, los valores no son importantes, importantes cómo los interconectamos. Entonces, por ejemplo, voy a insertarlo en esta hilera y acá. Así. Listo. Entonces ahí, bueno. Noten que por lo menos ya empieza a tener la forma parecida a la que está en el esquema, pero vean que el montaje físico siempre es más desordenado, no tiene la misma estética que tienen los elementos que se simulan o los que están en el diagrama de circuitos. Bueno, me falta hacer un puente. Si ustedes se dan cuenta, en este momento esta terminal y esta terminal de acá no están conectadas y es lo que hay que hacer, hay que interconectarlas. Entonces voy a necesitar un cable que me va a permitir hacer esa unión. Entonces voy a usar este cable precisamente. Bueno, vamos a ver. Está difícil. Está muy blanda la terminal, está muy flojita. Vamos a tratar de mejorar aquí la conexión. Listo. Y ahora unimos hasta acá. Note que tengo que estirar el cable, doblarlo de la forma más adecuada para que se pueda trabajar, ¿no? A ver. Listo. Ahí estaría entonces la conexión, ya se ha completado. Ustedes pueden ver entonces que queda hecho este nodo de conexión donde se conecta R1, R2 y R3 en este punto. Todo esto de acá, todo este conjunto de líneas que se interconectan es lo que se conoce como nodo. Aquí tenemos otro nodo que es el que conecta R2 con R4 y finalmente R3 y R4 aquí se conectan en este nodo. Nos faltaría aquí un punto de conexión, un punto de prueba, que fue la línea que se hizo. No les pongo, simplemente basta con que ustedes tomen un pedazo de cable, por ejemplo este,
que une este punto con algún elemento externo para una prueba, es decir, para una conexión externa a cualquier dispositivo donde se conectaría, por ejemplo, un aparato de medida. Entonces ahí ya estaría conectado. Miren ustedes, ese punto de conexión. Aquí tenemos un punto para conectarlo a cualquiera de estos huecos. Entonces recuerden, todos estos huecos, y gracias a la unión de este cable, los huecos de esta hilera también están conformando un mismo nodo. ¿Listo? Este sería entonces el montaje del circuito que se vio en el esquema. Es decir, este que ustedes ven acá. Excepto de este punto, ¿no? De hecho, esto ya no lo necesito. Entonces aquí está simplemente el cable. Obviamente que en el esquema son mucho más bonitos, los cables están mucho más rectos, no se presenta el problema de las patitas torcidas o de los cables que están desconectados, ¿no? Que corresponden entonces a este esquema de conexión, básicamente. Bueno, así es como se hace el montaje. Veremos entonces, cuando vamos a trabajar con una batería, qué se hace. Bueno. Ahora vamos a agregar un elemento fundamental que es la batería. La batería, ustedes ya saben, una batería tiene varios símbolos que representan, ¿no? Vamos a utilizar varios de ellos. Por ejemplo, vamos a tener aquí hablar de baterías. Por ejemplo, esta de acá. Esta es una batería, este es su símbolo y esta es la apariencia que tiene. Bueno, de hecho es un conjunto de baterías bastante... No quiere disminuir. Ups, ¿qué pasó? Ya, aquí está. Bueno, este es un banco de baterías. La idea era colocar dos, pero salieron 4. No es... Ahí está, no hay problema. Bueno, este es... Si yo quiero meter baterías en un protobar, voy a aconsejarles fuertemente que lo hagan de la siguiente forma. No conecten las baterías o los nodos que alimentan o que vienen de alimentación de terminales de baterías en la zona central del protobar. Utilicen exclusivamente las líneas de los buses superior e inferior para que pueda tenerse una conexión cercana simplemente con un cable que permita unir, por ejemplo, una terminal con algún punto de alimentación positivo. Entonces, mi consejo sería, cuando ustedes van a conectar una batería, que es el positivo o negativo, en este caso estamos hablando de la terminal positiva, sí señor. Entonces simplemente, por ejemplo, inserten el cable aquí. Vamos a ajustarlo ahí para que se vea mejor. Eso. Esa es la ventaja que tienen estos esquemas, ¿no? Todo queda muy bien. Y el negativo lo vamos a poner acá. Vamos a dejar en este punto de esta forma. Listo, ahí queda. Entonces, algo que se ve bien presentado. Entonces, si yo quiero hacer el siguiente esquema, es decir, hacer la siguiente conexión, rotémosla en sentido horario, así. Entonces recuerden que para este símbolo, este es el terminal positivo y este es el negativo. Entonces conectamos el positivo aquí con el terminal izquierdo de R1 y este con el terminal negativo de R3, perdón, con el terminal inferior de R3 y R4, que es el negativo de la batería. Listo. Ahí está. Este sería el diagrama eléctrico, el cual es bastante claro. Las ventajas precisamente del diagrama eléctrico es que el diagrama eléctrico siempre es más claro. El diagrama eléctrico no da lugar a ambigüedades de la interconexión de los dispositivos. Los dispositivos se conectan de manera clara y evidente. Hay que saber interpretar los diagramas. Es importante que todo montaje vaya antecedido por un diagrama. Y así vamos a procurar trabajarlo. No se va a hacer ningún montaje en clase si no hay un diagrama de conexión. Y a ningún grupo se le va a recibir trabajo si no tiene un diagrama de conexión a partir del cual haya partido el trabajo. Bueno, volvamos entonces al protobar. Aquí ya las líneas me indican cómo va. Entonces lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, tomemos un cable que una este punto con la alimentación positiva. Miren que aquí va señalado fácilmente, ¿no? Ahí está. Entonces ahí ya vemos que hay interconexión entre este punto y este punto a través de este cable de color azul. Uno puede cambiar los cables de color, ¿no? La realidad es que en la vida real es poco probable que uno pueda hacer esos cambios. Generalmente esos cambios no se hacen. Bueno, más bien ahí está. Entonces este cable ha interconectado este terminal de R1, esta es la resistencia R1,
y su terminal del lado izquierdo, el pin que aquí numeran como 1, va conectado a positivo. Nos faltaría, aquí, uy, aquí qué pasó, que esto se corrió, perdón, que a veces cuando uno hace estos movimientos ocurren esas cosas. Bueno, ya, volvimos a acomodar el circuito como está originalmente. Ahora nos falta conectar esto a tierra, que es el negativo, ¿no? Entonces, de acá conectamos, miren que se puso de color amarillo, entonces vamos a hacerlo aquí. Noten ustedes entonces que todo esto, todos estos terminales van conectados al negativo. A través de los cables se ha logrado la conexión, ya que estos cables me permiten interconectar elementos hasta lograr la conexión con el negativo, como pueden ver. Vamos entonces a hacer el montaje en físico. Bueno. El montaje en físico, entonces, aquí ustedes pueden ver, lo único que hace falta es montar la batería. Yo tengo el portapila. En este portapila irían las baterías conectadas apropiadamente. Entonces simplemente los portapilas ya vienen señalizados para que el rojo corresponda al positivo, el negro al negativo. Entonces yo aquí inserto esta patica en el positivo, es decir, en el bus de acá, en este bus, ¿verdad? Aquí insertada, y el negativo va a quedar en esta terminal. Bueno, entonces aquí se va a presentar un inconveniente, vamos a ver cuál es. A ver, si ustedes vieron la primera parte del video, aquí hay una interrupción, o sea, las dos cintas metálicas llegan hasta donde está esta letra. Entonces yo creo que ustedes vean aquí. Entonces ustedes van a ver que ahí, en los protoboard comerciales, hay una letra, una W labrada que no se ve muy bien por la falta de resolución de la cámara, ¿no? ¿Qué nos dice hasta dónde van las líneas superiores de arriba? Entonces recuerden que en este punto, aquí en la mitad, en este punto se interrumpe. Entonces, yo quiero conectar aquí el negativo, pero en vez de conectarlo en una de estas líneas, lo voy a conectar aquí porque de lo contrario no va a haber conexión en ese punto. ¿Listo? Ahí está. Es un poquito difícil. Vamos a ver. Listo. Ahora lo único que me hace falta es conectar, ya está conectado el positivo, hacer la conexión con dos terminales que conecten este punto, esta terminal al positivo, que llegaría acá, no hay problema, una terminal que una acá, acá, y otra terminal que una este nodo con el negativo. Vamos a buscar entonces el elemento. Ya existen unos cables prefabricados. Yo voy a usar estos se llaman cables DuPont. Los cables DuPont ya vienen soldados a unas terminales especiales donde estos pines insertan perfectamente en los orificios del protoboard. Entonces lo que vamos a hacer es conectar este punto con el negativo de la fuente acá. Listo. Entonces miren ustedes cómo quedó. Entonces ya ustedes pueden ver que hay una conexión. Entonces aquí está el negativo. Noten ustedes que ahí ya estamos haciendo el montaje del circuito. Solo nos falta conectar el positivo. En este caso voy a usar un cable DuPont. Entonces estas terminales voy entonces a conectar esta terminal de acá y el positivo acá, y ahí ya está haciendo conexión, perdón. Aquí tiene un pequeño problema, ya. Listo. Entonces ahí ya estamos conectando esta resistencia con el positivo y ahí ya está completo el montaje. ¿Qué es lo que estaba precisamente en el video? Ustedes, espero que con esto hayan visto cómo se hace el montaje de circuitos, que les facilite el entendimiento. Nos veremos en una próxima ocasión. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Nos veremos.